A World Worship Bible Center. Welcome once again to World Worship Revival Center. Esperamos que el día de hoy el Señor te bendiga grandemente, We hope the Lord will bless you greatly today, donde quiera que nos estés escuchando. wherever you're tuning in from. Y es una bendición poder llegar a muchas naciones. And it's a blessing to be able to reach many Sabemos que nations. están sintonizando esta programación de varios países. We know that several countries are tuning En in. Perú, mandamos saludos a Perú. Peru, we send greetings to Peru. Mandamos saludos también a España. And also we send greetings to Spain. Y esperemos que el Señor te hable a tu corazón el día de hoy. And we hope the Lord will speak to your heart today. El Señor siempre quiere hablar a nuestros The corazones. Lord always wants to speak to our Siempre a hearts. través de su palabra nos quiere hablar. Always through His Word, He wants to speak to us. La semana pasada estábamos hablando acerca de tres diferentes horarios. Last week we were speaking about 3 different hours. Estamos hablando de lo que es la tercera hora, la sexta hora y la novena hora. We were speaking what the 3rd, the 6th, and the 9th hours Y are. estábamos aprendiendo que la tercera hora es prácticamente de 6 a 9 de la mañana. We're learning that the 3rd hour is from 6 to 9 a.m. Y después la sexta hora And then the 6th hour, y luego la novena hora, and then the 9th hour, que era prácticamente de las 3 de la tarde en adelante. it was from 3 p.m. on. Y veíamos cómo la escritura And we saw how Scripture se cumplió en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. was fulfilled in the crucifixion of our Lord Jesus. Dice la palabra en Marcos que cuando crucificaron al Señor Jesús, The word says in Mark, when Jesus was crucified, era la tercera hora. it was the 3rd hour. Dice la palabra que cuando cubrieron las tinieblas, cubrieron la tierra, The word says that when darkness covered the earth, era la sexta hora. it was the 6th hour. Y la sexta hora And the 6th hour es la hora de las is visiones. the hour of visions. La tercera hora es la hora de la unción, The 3rd hour is the hour of the anointing, la hora de la comunión, the hour of communion, la hora de la búsqueda del Señor. the hour of seeking the Lord. Y dice la palabra que Jesús, And the word says that Jesus, antes que saliera el sol, before the sun came out, él estaba orando al Padre. he was praying to the Father. Y es tan importante entender esto And it's so important to understand this porque el enemigo de nuestras almas because the enemy of our souls siempre trabaja de noche. always works at night. La mayoría de brujos o personas que están haciendo hechicería The majority of the witches or witch doctors or people that are doing witchcraft, trabajan siempre de noche. they always work at night. Trabajan de 6 de la tarde a 6 de la mañana. They work from 6 p.m. till 6 a.m. ¿Y qué trabajan haciendo? And what are they doing? Poniendo hechicería, maldiciones, hablando palabras. Casting spells and curses and speaking words. Y nosotros, dice la palabra en Isaías, And we, the word says in Isaiah, que Dios nos ha dado una herencia. that God has given us an inheritance. ¿Cuál es la herencia? What is our inheritance? Dice la palabra que ninguna arma forjada The word says that no weapon formed against contra nosotros prosperará. us will prosper. Y dice la palabra, y tú condenarás toda lengua, And the word says that you shall condemn all tongues. tú condenarás toda palabra, You will condemn every word porque esa es tu herencia. because that is your heritage. De modo que nosotros como creyentes So we as believers tenemos que aprender need to learn que el mundo espiritual that the spiritual realm se mueve moves a través de las palabras, through words, a través de los decretos, through decrees, a través de las and confesiones. through confessions. Y nosotros tenemos que aprender And we need to learn a dar palabra de Dios to give a word of God a los ángeles to the angels para que los ángeles so that the angels puedan traer esta palabra a una manifestación. can bring this word to manifestation. Vamos a aprender algo muy interesante el día de hoy We're going to learn something very interesting today. y espero que el Señor pueda poner en tu corazón And I hope that the Lord will be able to put in your heart realmente el apercibimiento really an awareness del tiempo que estamos viviendo. of the times that we're living in. No es tiempo para estar dormidos, It's not time to be asleep. no es tiempo para estar en un espíritu de flojera, It's not time to be in a slumbering spirit. es tiempo de buscar al Señor It's time to seek the Lord más que nunca. more than ever. Amén. Amen. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Hechos, The word teaches us in the book of Acts, capítulo 26. chapter 26, Voy a llevarte primeramente al capítulo 26, después vamos a ir a otro capítulo adelante. Y dice la palabra the word says, en el versículo, vamos a empezar del versículo. Del versículo número 12. let's start at verse 12. Dice la palabra del Señor, ocupado en esto,
iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. While thus occupied, as I journeyed to Damascus with authority and commission from the chief priests. Cuando al mediodía, When at midday, ¿qué es el mediodía? what is midday? Dígalo conmigo, las 12. Say it with me, it's noon. ¿Y las 12 qué hora es? And what hour is noon? En lo que estamos aprendiendo de la tercera hora, la sexta hora y la novena hora. And what we're learning about the third, the sixth, and the ninth La, hour. la tercera hora es la hora de la unción. The third hour is the hour of the anointing. La sexta hora es la hora de las The visiones. sixth hour is the hour of the visions. Y dice la palabra que en la mediodía, And the word says that at midday, en la hora sexta, in the sixth hour, la hora de las the visiones, hour of visions, fíjese lo que le sucedió a Pablo. look at what happened to Paul. Dice, cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. At midday, O king, along the road, as I saw a light from heaven, brighter than the sun, shining around me and those who journeyed with me. Y dice la palabra en el versículo 14, Verse 14 says, y habiendo caído, ¿cuántos? Todos nosotros en tierra. and when we had all fallen to the ground, all, ¿Cuántos cayeron? how many fell? Todos All en tierra. on the ground. Dice la palabra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And I heard a voice speaking to me, saying in the Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. It is hard for you to kick against the goads. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. So I said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte como por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en las que me apareceré a ti. But rise and stand to your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and the things which you have not yet, or that will be revealed to you. Versículo 17. Verse 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. I will deliver you from the Jewish people as from the Gentiles to whom I send to you. Versículo 18. Verse 18. Para que abras, To open, or so that you will open, para que abras sus ojos, so that you will open their eyes, otra vez, para que abras sus ojos, to open their eyes, para que se conviertan de las tinieblas a la luz in order to turn them from darkness to light, y de la potestad de Satanás a Dios, and from the power of Satan to God, para que reciban por la fe que es en mí, that they might receive by faith that is in me, perdón de pecados y herencia entre los santificados. forgiveness of sins and the inheritance among those who are sanctified. Pablo estaba dándole testimonio Paul was giving testimony al rey Agripa. to the king Agrippa. Esto estaba él haciendo He was doing this porque estaba compartiendo el mensaje because he was sharing the message con él y otros funcionarios, with him and also other otros functionaries, gobernantes. other governors. Pero fíjate lo que Pablo está describiendo But look at what Paul is describing y lo que le está diciendo Dios a él. and what God is saying to him. Primeramente, este encuentro First, this encounter lo dejó a Pablo ciego por 3 días. left Paul blind for 3 days. Pablo Paul era un hombre preparado en la palabra, was a man that was very prepared and knowledgeable in the era un word. fariseo, He was a Pharisee. era un doctor de la ley, He was a doctor of the law, pero no conocía la palabra viva. but he did not know the living word. Conocía la palabra escrita, He knew the written word, conocía el logos, he knew the logos, pero no conocía el rema. but he did not know the rhema. Y dice la palabra And the word says que Pablo, that Paul, en aquel tiempo era Saulo, in that time was Saul, dice la palabra que respiraba amenazas de muerte. that he was breathing death
threats. Vamos al capítulo 10 para que lo puedas ver conmigo, Let's go to chapter 10 so that you can see it with me, para que puedas ver qué fue lo que sucede so that you can see what en happened el encuentro que él tuvo. in the encounter that he had. ¿Ya lo tienen? Do we have it? Perdón, versículo 9. Verse 9. No, capítulo 9. Sorry, Acts chapter 9. Dice la palabra, respirando Saúl amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote Then Saul, breathing threats of murder against the disciples of the Lord, went to the high priest. y dice, y le pidió cartas por las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. And asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were in the way, whether of men or women, he might brighten them and bound to Jerusalem. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, And he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why are you persecuting me? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? And he said, Who are you, Lord? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. And he said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. Versículo 6. Verse 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. Versículo 7. Verse 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. And the men who journeyed with him stood speechless, hearing the voice, but seeing no one. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, But they brought him and led him by hand and brought him into Damascus, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y ni bebió. and he was there 3 days without sight, and neither ate nor drank. Estábamos hablando la semana pasada Last week we were speaking que lo primero que el enemigo quiere hacer en cada persona que quiera avanzar en la vida espiritual that the first thing that the enemy wants to do in a life, spiritual life that wants to advance, es venir en contra de la visión. is to come against the vision. ¿Por qué en contra de la visión? Why against the vision? Porque dice la palabra que un ciego Because the word says that a blind person no puede guiar a otro ciego cannot guide another blind porque person, los dos caerán a un pozo. because they will both fall into a pit. Y dice la palabra en 2 de Corintios 4:4 And the word says in 2 Corinthians 4:4 que el príncipe de este mundo that the prince of this o world, el Dios de este or the God mundo of this age, or this world, cegó el entendimiento blinded the understanding para que no le resplandezca la luz. so that the light would not shine. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Para que la luz So that the light no resplandezca. would not shine. O sea que uno puede tener conocimiento de la palabra. So you can have knowledge of the Uno word. puede tener conocimiento como lo tenía Saulo, You can have knowledge as Saul had, pero no había tenido una conversión. but he did not have a conversion. No había tenido la revelación He did not have the de revelation encontrarse con la verdad, of encountering the truth, de encontrarse con la palabra viva. of encountering the living word. Dilo conmigo, palabra Say viva. it with me, living word. La palabra viva The living word es lo que realmente nos da vida. is what truly gives us life. Dice la Biblia The Bible que la says mucha letra that many letter or much letter or knowledge mata, kills, pero el espíritu but the spirit da vida. gives life. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender And one of the things that we need to learn
Es bueno conocer toda la Biblia, It is good to know the Bible desde Génesis a from Apocalipsis, Genesis to Revelation. pero si no estamos viviendo But if we are not living, ni siquiera una frase de la palabra, not even a phrase of the un word versículo de la or palabra, a verse of the word, entonces then esta palabra todavía no se ha convertido en vida para nosotros. this word has not become life in us. Por eso nosotros tenemos que aprender That's why we need to learn que la palabra está viva. that the word is alive. Dilo conmigo, Say la it with palabra me. está viva. The word is alive. Entonces, si la palabra está So viva, if the word is alive, nosotros tenemos que permitir we need to allow que la vida de la palabra that the life of the word se manifieste a través de tu vida. would manifest through your life. Otra vez lo digo. I'll say it again. Nosotros tenemos que aprender We need to learn que la vida de la palabra, that the life of the word, porque la palabra está viva, because the word is alive, se manifieste en nosotros. would manifest in us. Dice la palabra que Saulo The word says that Saul perseguía la iglesia. persecuted the church. Toda persona que estuviera proclamando el nombre de Jesucristo Anyone who was proclaiming Jesus Christ, era perseguido. they were Y persecuted. dice la palabra And the word que says, fueran hombres o fueran mujeres, be it men or women, eran puestos en la cárcel. they would put to jail. Había una persecución There was a de la persecution religión of religion a una realidad de un reino. to a reality of a kingdom. Porque el enemigo no le importa que haya miles y millones de religiones. Because the enemy doesn't care if there's thousands or millions of religions. Al contrario, On the contrary, él es el que ha inventado la religión. he's the one that's invented religion. Por eso cada religión tiene su propio Dios. That's why every religion has its own God, O cada religión tienen sus propios dioses. or religions have their own gods. Pero el Señor nos dice en su palabra But the Lord tells us in his word que Él es el camino, that he is the way, Él es la verdad he is the truth, y Él es la and vida. he is the life. Ninguna otra persona No other person ha proclamado lo que proclamó has Jesús. proclaimed what Jesus Y proclaimed. dice la palabra que Él no solamente lo proclamó, And the word says that he not only proclaimed it, sino que lo mostró. but he demonstrated it. No hay otro Dios. There's no other God. Dice la palabra fuera de mí. The word says outside of me, No hay otro there's Dios. no other God. Y es Dios con mayúscula. And it is a God with a capital Pero el G. enemigo lo que ha But hecho, what the enemy has ha done, creado dioses con minúscula. he has created gods with a lowercase g. ¿Para qué? Why? Para crear confusión. To create confusion, Para crear ceguera espiritual. to create spiritual Para que no blindness, podamos recibir la verdad. so that we cannot receive the truth. Porque la verdad lo que hace, Because what the truth does ilumina nuestras tinieblas. is it shines our darkness. Pablo estaba con un corazón dispuesto a servir a Dios, Paul was with a willing heart to serve God, pero estaba con un corazón lleno de tinieblas. but he had a heart full of darkness Porque tenía mucha letra, because he had a lot of knowledge, pero no conocía la verdadera palabra, but he did not know the true word, la palabra revelada. the word revealed. Cuando la luz viene, When the light comes, la palabra es revelada. the word is revealed. ¿Cuántos se recuerdan ustedes cuando ustedes tenían una cámara de esas antiguas? How many of you remember when you had those old style cameras Que usted tenía que mandar a revelar el rollo. where you had to get the film developed? ¿Cuántos se How recuerdan? many of you remember that? Y usted tardaba a veces días y el servicio era más caro si querías el mismo día. And it took days, and sometimes if you wanted it the same day, it was even more expensive. Si tenías que esperarte una semana era más económico. If you waited a week, it was cheaper. Pero había otras cámaras que le llamaban las cámaras Polaroid. But there was other cameras called the Polaroids. ¿Cuántos se recuerdan de las cámaras How many of you Polaroid? remember the Polaroid cameras? Y usted sacaba una cámara grande, sacaba la fotografía It was a big camera. You snapped the shot, the y picture, salía como como un pequeño cartón. and a little film basically come out, or a carton came out, Y usted veía, estaba blanco, completamente blanco. and it was completely white. Pero conforme usted empezaba a darle aire, But as you began to give it air and shake it and move it, empezaba una imagen a formarse. ¿Se an acuerda de image eso? began to form. You remember that? Y después lo que parecía blanco, And then what appeared to be white, empezaba completamente esa figura a revelarse. the image basically began to reveal itself.
Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener una experiencia. And that's what you and I need to have an experience. Que la luz That the light se revele would be revealed. y que toda tiniebla And that all darkness sea esparcida de nuestras mentes, would be dispersed from our minds, de nuestro corazón, from our hearts, de nuestro intelecto. from our intellect. Porque lo que el enemigo más hace Because what the enemy does the es most crear is tinieblas to create darkness para que no podamos ver. so that we cannot see. Fíjate lo que dice en el versículo 10. Look at what it says in verse 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him the Lord said in a vision. ¿En qué le dijo? ¿Cómo habló el Señor con Ananías? How did the Lord speak to Ananias? En una visión. In a vision. Y dice, Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. Ananias, and he said, Here I am, Lord. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque él ora. So the Lord said to him, Arise and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. Dilo conmigo, Say it with me. mi Dios My God es omnisciente, is omniscient, es omnipresente he's omnipresent, y es omnipotente. and he's omnipotent. Tres características. Three characteristics. Dios todo lo ve, God sees everything, Dios todo lo sabe God knows y everything, Dios todo lo puede. and God can do everything. Amén. ¿Cuántos Amen? creemos How eso? many of us believe that? Muchas veces Many times el enemigo the enemy nos engaña deceives us porque muchas veces nosotros vamos because oftentimes we go delante del Señor before the Lord y le empezamos a decir lo que nos han hecho. and we begin to tell him what has been done to us. Hola. Hello. De cierta manera, como si Dios no lo supiera. In a certain way, as though God didn't know. Claro que Dios lo sabe todo. Of course, God knows it all, Y Dios lo oye todo. and God hears everything. Y antes que el hombre And hable, before man speaks, Dios sabe lo que está en el corazón del hombre. God knows what's in the heart of Eso es man. algo poderoso. That's something powerful. ¿Por qué? Why? Porque usted tiene que descansar Because you need to rest en la omnisciencia de Dios, in the omnisciency en of la God, omnipresencia de in the Dios, omnipresence en la of God, omnipotencia de in Dios. the omnipotency of God. Escúchame, Listen, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia Paul was persecuting the y no church, solamente persiguiendo a la and iglesia, not just persecuting the sino church, también matando a aquellas personas que estuvieran declarando el nombre de Jesús. but also killing those people declaring the name of Jesus. Dice la palabra que Esteban The word says that era Stephen un evangelista was an con evangelist mucho poder, with much con power, mucha unción, with a lot of con anointing, muchos with milagros. many miracles. Y dice la And palabra the word says que Pablo that Paul dio la orden gave the order para que lo apedrearan y lo mataran. for him to be stoned and killed. Prácticamente Saulo Practically, Saul también era una persona que tenía sangre was also a person who had blood en sus manos. in his hands. Odiaba la iglesia. He hated the church. ¿Por qué odiaba la iglesia? Why did he hate the church? Porque no conocía el nombre de Jesús. Because he did not know the name of Jesus. No conocía la persona de He did Jesús. not know the person of Jesus. Y dice la palabra en el versículo 11. And the word says in verse 11, El Señor le dijo, levántate y ve a la calle. Ya bueno, ya lo dijimos. Porque él ora, el versículo 12. verse 12. Y en visión, fíjate, y ha visto en visión que un hombre llamado Ananías que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. And in a vision he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight. O sea que Dios, el encuentro con Dios había cegado los ojos de Saulo, So the encounter with God had blinded Saul's eyes, pero había abierto la visión espiritual. but he had opened a spiritual vision. Wow. Póngase a pensar en esto. Porque Saulo Because Saul era ciego espiritualmente. was blind spiritually. ¿Por qué? Porque era ciego a la verdad, Why? Because he was blind to the truth. porque no conocía la verdad Because he did not know the truth, y estaba persiguiendo a la verdad. and he was persecuting the truth. Y dice la palabra que Saulo había visto en visión. The word says that Saul had seen in a vision. O sea que
el encuentro que tuvo con Jesús, So the encounter that he had with Jesus, la visión que tuvo con the Jesús, vision that he had with Jesus, lo dejó ciego, left him blind. físicamente, Physically, pero espiritualmente but spiritually, le abrió sus ojos espirituales. he opened his spiritual eyes. Ahora dice la palabra que Now Pablo, the word says perdón, Saulo, that Saul estaba orando. was praying. Versículo 13. Verse 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. And here he has the authority from the chief priest to blind all who call on your name. To bind all who call on your name. Versículo 15. Verse 15. El Señor le dijo, The Lord said to him, el Señor le dijo, the Lord said to him, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes de los hijos de Israel. Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Versículo 17. Verse 17. Fue entonces Ananías. And Ananias went, therefore. Otra vez dilo conmigo. Say it with me. Fue entonces Ananías. Then Ananias went Y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, went on his way, entered the house, and laying his hands on him, he said, hermano Saulo, Brother Saul, ya no era el enemigo el enemigo perseguidor de la iglesia, it was no longer the enemy, the persecutor of the church. ahora Now, ya no era el asesino de la iglesia, he wasn't the murderer of the church or the criminal of the church. ahora Ananías estaba recibiendo la revelación Now Ananias was receiving y revelation, estaba declarando una palabra and he was declaring a word, y le estaba diciendo, and he was saying, hermano, brother, hermano, brother, hermano Saulo. brother Saul, El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you came, me ha enviado para que recibas la vista has sent me that you may receive your sight y seas lleno del Espíritu Santo. and be filled with the Holy Spirit. Versículo 18. Verse 18. Al instante Immediately cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once. Se levantó y fue bautizado, And he arose and he was baptized. y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. And when he had received food, he was strengthened. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus. Versículo 20. Verse 20. Enseguida, Immediately, predicaba a Cristo a las sinagogas, he preached the Christ in the synagogues, diciendo saying que este era el Hijo de Dios. that he is the Son of God. Yo quiero hablarte con mucho amor. I want to speak to you with a lot of love. Cuando uno no habla la palabra, When you don't speak the word, es que todavía hay tinieblas cubriendo tu corazón. it means that there's still darkness covering your heart. Cuando uno no lleva la palabra, When you don't take the word, es que todavía hay tinieblas cubriendo tu vista. there are darkness that is covering your eyes or your vision. Si usted ve un edificio que se está quemando If you see a burning building y la gente que no está apercibida que hay un incendio, and people are not aware that there is a fire, usted no va a decir que el departamento de bomberos venga y que ellos hagan su trabajo. you're not going to say to the fire department to come and let them do their job. Usted va a tratar, si usted está viendo algo, usted va a tratar de avisar If you're seeing that, you're going to try and let people know para que las personas que todavía no se han apercibido de ese so incendio that people that are not aware of that fire puedan salir con vida. can come out with life. De otra manera, In another way, si nadie les avisa, if nobody tells them, corren el peligro they run the danger de morir of dying en ese incendio. in that fire. ¿Me está entendiendo? Are you understanding?
Nosotros tenemos que entender We need to understand que cada persona que no conoce de that Jesús every person that does not know about Jesus está en peligro is in danger de perder of losing su vida eterna. their eternal life. Porque la vida eterna, Because eternal life, todo mundo tendrá una vida eterna, everyone will have eternal pero life, no una salvación eterna. but not an eternal salvation. O sea que el peligro es So the danger que is una persona entre that a person enters in a la eternidad to eternity sin la salvación. without salvation. Nosotros tenemos que entender We need to understand que si realmente Jesús se te ha manifestado that if truly Jesus has manifested himself y to se ha you, quitado el velo de tus and the ojos, veil has been taken from your eyes, tenemos la responsabilidad we have the responsibility de empezar a decirle a las personas, to begin to say to people, no se acaba la vida life does not end cuando la muerte llega. when death arrives. La muerte Death es el inicio is the beginning de una eternidad. of an eternity. Pero muchas veces nosotros como que decimos, ¿y qué pasa si no me creen? And sometimes we say, well, what happens if they don't believe me? No es su problema. That's not your problem. Usted ya cumplió, usted ya avisó, usted ya dijo. You already told them, you already warned them, you already said. La palabra nos da una advertencia The word gives us a warning de que la sangre de mucha gente that the blood of many people será demandada de nuestras manos. will be demanded of our hands. Escucha, Listen, ¿cómo que la sangre de gente va a ser demandada de mi vida? how is it that the blood of people will be demanded from my life? Porque si nosotros Because if we no hablamos, do not speak, no compartimos, do not share, no dijimos we don't say lo que es una verdad, what a truth is, eso se nos va a demandar. that will be demanded from us. Pero si nosotros hablamos But if we y speak, si las personas no quisieron, if people didn't want to, no quisieron oír, they didn't want to hear, o el enemigo todavía siguió cegando su entendimiento, or the enemy continued blinding their understanding, usted ya cumplió. you already did your job. Su sangre, la sangre de esas The personas blood of those people ya no está más en sus manos. is no longer in your hands. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Are you understanding what I'm trying to say? Nosotros declaramos que hay una eternidad We declare that there's an eternity porque la hemos recibido, because we've received it, la hemos creído we've believed it, y la estamos viviendo. and we're living it. Todos nosotros tenemos que entender All of us need to understand que la gente que no conozca al Señor that people that do not know the Lord, es una necesidad, it is a necessity. lo tienen que conocer. They need to know Him. Porque si entran a una eternidad Because if they enter into an eternity sin el conocimiento, without the knowledge, Dios es un Dios fiel, God is a faithful es un God. Dios justo, He's a righteous God. pero yo creo que Dios siempre está hablando, But I believe that God is always speaking. Dios siempre está diciendo. God is always saying. Y uno tiene que aprender, And we need to learn como hijos de Dios, as children of God. tenemos que ver alrededor We need to see around y decir a cuántos todavía no he compartido este mensaje. and say, how many of those around me have I not shared this message with yet? Porque si usted realmente lo cree, Because if you truly believe it, usted no puede estar callado. you cannot be silent. Pablo era un hombre celoso Paul was a very jealous man de lo que él creía. of what he believed. Dice la palabra que él se llenaba de ira The words is that he was filled with anger cuando nombraban el nombre de Jesús. when they named the name of Jesus. Y él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios, And he thought he was doing God a favor, pero estaba prácticamente en contra de Dios. but he was against God. Pero Dios vio ese celo But God saw that jealousy, Dios vio that esa zeal. pasión. He saw that passion, y Dios se le reveló. and God revealed himself to him. Nosotros tenemos que pedirle al Señor We need to ask the Lord no solo que nos dé entendimiento, to not only give us understanding, sino que también nos dé revelación todos los but días. to also give us revelation every ¿Y qué es day. revelación? And what is Que revelation? nos ilumine That he would shine on y us, que toda and tiniebla that all darkness que no nos permita ver does not allow us to pueda see ser removida would be removed, para poder ver lo que Él ve. so that we can see what he sees. Amén. Amen. Vamos al capítulo 10, Let's go to chapter 10 versículo número 1. and verse 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios para con toda, perdón, ¿ya la tienes? Yes. 10:1.
There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment. Y dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. A devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Dígalo conmigo, siempre oraba a Dios. Say it with me, he always prayed to God. ¿Cuántos de nosotros oramos siempre? How many of us pray always? ¿Cuántos de nosotros oramos a veces? How many of us pray sometimes? ¿Cuántos de nosotros oramos esporádicamente? How many of us pray sporadically? ¿Cuántas veces nos oramos cuando nos acordamos de orar? How many of us pray when we remember to pray? Pero dice la palabra que este hombre But the word says that this era un man centurión, was a centurion. era un centurión romano. He was a Roman Y centurion. dice la palabra que este The hombre word says that this man tenía dos características. had two characteristics. Era piadoso He was a devout man y era temeroso de Dios. and he feared God. Como una persona que todavía no le conoce How is it that a person who does not know him yet puede empezar a sentir can begin to feel que hay un Dios verdadero that there is a real God y que el temor en su and corazón that the fear in his heart era agradar a Dios? was to please God? Ahora fíjate lo que dice el versículo 2, y dice en la segunda parte, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Who gave alms generously to the people and prayed always to God. Dice versículo 3, Verse 3. este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision. ¿No dice la hora 9? Yeah, that's at the beginning. Yeah. About the 9th hour of the day, he saw Que clearly. un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía. He saw clearly in a vision the angel of God coming into him and saying to him, ¿Qué hora es? "What time is it? No ahorita. ¿Qué Not hora now. es? Yo me refiero aquí. ¿Qué hora What time es? was it here?" Dilo conmigo, la Say it with novena me, hora. the 9th hour. Y la novena hora